Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre la octava ronda que ha terminado pues hace bien poquito y sin duda una de las partidas más esperadas era la de Guques llevando las piezas negras contra Fabiano Caruana. Se enfrentaban Estados Unidos contra India, grupo B, y veremos la clasificación una vez termine esta partida muy buena. Por cierto, Guques llevando 7 partidas ganadas de las 7 jugadas, no podrá conseguir el pleno para las 11 rondas que se juegan, ya que es obligatorio para los jugadores pues descansar al menos una ronda. De momento E4 en el tablero por parte de Caruana, a lo que Guques responde con la defensa siciliana, C5, caballo F3, caballo C6 variante antigua y tras alfil B5 variante Nesmedinov-Rosolimo. Tras estas jugadas las piezas negras optan por la variante del fianchetto jugando G6, enroque en corto, alfil G7 y alfil por C6. A cambio de entregar la pareja de alfiles, las piezas blancas consiguen estropear algo la estructura de peones negras. De momento torre 1 activando o llevando la torre a una columna pues quizás que se pueda abrir más rápidamente, una columna central, y dama C7. Y si nos vamos a las bases de datos de chess.com, apenas hay 12 o 13 partidas en esta posición en la que se destaca pues algunos jugadores bastante importantes como Magnus Carlsen, que estaba aquí abajo, también Le Quan Liem, como podemos ver, Radjabov, Danil Dubov y Carlsen contra Nishgiri. Por lo tanto, en ocasiones la élite entra en este tipo de líneas, H3 controlando o protegiendo D4 y D6 ya en la posición quizás para buscar desarrollo con el alfil de casillas blancas. Tras estas jugadas, Caruana entrega un peón en E5. Su idea es estropear aún más la estructura de peones negras, pero es verdad que cuenta con peón de menos. D3 ya en la posición. Guques devuelve este peón de más que tiene C4 y el tema es que si se captura directamente las piezas negras podrían jugar F5 para E4 y a caballo C3, E4 y quizás las negras pues tendrían un juego bastante bueno, ¿no? Tienen ciertamente bastante espacio ganado. Por lo tanto, antes de esta captura se decide continuar con el desarrollo por parte de las blancas, caballo C3 y a C por D3, peón por, generando un peón aislado todavía. Caruana cuenta con peón de menos y desarrolla el caballo vía H6, manteniendo siempre defendido en 2 ocasiones el peón de E5. Tras estas jugadas, no obstante, es cuando Caruana decide recuperar ese peón perdido jugando caballo por E5 y tras caballo F5, las negras llevando no el caballo F6, pues le ha llevado 2 tiempos a activar su pieza. Vemos que esta caballo se puede capturar, pero a cambio caería el caballo de H6. Por lo tanto, hay igualdad en cuanto al material. También en la posición caballo F5 y alfil F4, ya que ahora sí que pues podría ser una amenaza ganar esta pieza y se prepara algún tipo de descubierta sobre la dama negra. Esta se retira a B7, viene con ataque sobre B2, caballo A4 defendiendo B2. También el caballo quizás en algún momento puede saltar a la casilla de C5 y de momento F6 expulsando al caballo. Este vuelve F3, enroque en corto por parte de las piezas negras y las blancas ganan un poquito más de espacio central jugando D4. G5, Guques aprovecha ya para lanzar algún tipo de ataque o al menos avanzar sus peones en el flanco de rey. Ahora se ataca el alfil, este se retira H2 y tras H5 la partida continúa con torre 4. Un movimiento muy interesante en el que activa su torre. Es verdad que de momento no está defendida, pero C5 tampoco funcionaría del todo, ya que tras caballo por C5 la torre no se puede ganar y aunque las negras ganan el peón de B2, D5 parece que mantiene una buena posición para las piezas blancas, por lo tanto todo esto no ocurre. Y por otro lado la torre está activa y en caso de haber algún movimiento como G4 pues podría venir cambio de material y la torre estaría en una excelente columna frente al rey enemigo. Por lo que de momento dama D7
manteniendo la dama pues en la séptima, manteniendo defensa sobre el peón D7, y tras estas jugadas dama C2 desarrollando la dama y torre F7 con la idea de liberar la casilla de F8 para traer el alfil a esta diagonal. Tras estas jugadas también torre 4 valía para las piezas blancas para doblar fuerzas sobre la columna E, con más presión sobre el punto de 7, alfil F8, y además también el alfil se ha retirado de la casilla de G7 para que las negras puedan jugar en algún momento torre G7, bueno, pues siendo algún movimiento defensivo en caso de que se abra la columna G o incluso de ataque. De momento dama E2 con más presión todavía sobre el punto de D7 y dama D5 centralizando la dama, atacando ahora el peón de A2 y caballo C3, bueno, pues defendiéndolo, y viene con un tiempo sobre la dama. Tras estas jugadas Guques vuelve con la dama D7 y Caruana juega dama C4. Activa la dama, clava la torre de F7, quizás aquí interesante para las piezas blancas la entrega de esta pieza en la posición, caballo por G5 y a F por G5, dama por H5. Se ataca este peón difícil de defender y a pesar de que tienen pieza de menos, bueno, pues quizás hay cierta compensación por la posición que tienen las blancas, ¿no? Un movimiento como alfil H6 se atacaría al alfil. Por lo tanto, todo esto no ocurre, quizás en esta posición siendo un poquito con la línea, caballo G7 es la respuesta con ataque sobre la dama, y aquí lo que se puede hacer primero es jugar torre G6, ¿no? Clavando a la pieza que ataca la dama, y tras dama por D4, bueno, pues primero alfil G3. La amenaza y no pudiendo capturar esta pieza nuevamente para las blancas, recuperando material, realmente se pierde la partida o debido a dama F2. Por lo que volvemos a la partida por parte de Caruana, jugando dama C4, clavando la torre, dama B7 atacando el punto de B2 y tras B4 E6 ya en la posición. Tras estas jugadas se juega torre B1 y Guques, como vemos, no cuenta con muchos movimientos o viene repitiendo, yendo y viniendo con la dama. Incluso llegamos a esta posición en la que casi se repiten triple movimiento por parte de las piezas blancas, en el que, bueno, pues serían tablas por triple repetición. Lo evita Caruana jugando a 3. Todavía quería decir también que las negras tienen falta de desarrollo, sobre todo con el alfil de C8 para que la torre de A8 entre en juego, y la partida continúa con A5. Nuevamente caballo A4, la amenaza es caballo B6 e incluso el caballo podría venir a C5 en algún momento. Dama D8 controla la casilla de B6 y tras B por A5, torre por A5 y caballo C5, siendo algo impreciso ya que el peón de A3 está atacado. Quizás un movimiento como dama C2, manteniendo la defensa del caballo en A4, podría ser más o algo mejor. De momento, tras estas jugadas, también hay amenaza por parte de las piezas blancas con este movimiento, ya que se ataca en 2 ocasiones el peón de E6. Por lo tanto, esta captura directa en A3 quizás no es del todo buena por este movimiento por parte de las blancas. Por lo tanto, primero Guques ofrece el cambio de damas y aquí se evita por parte de Caruana jugando dama E2. Quizás si se entra algún tipo de cambio de material, quedaría la torre atacada y tras retirarse, bueno, pues quizás las piezas negras quedan mejor. Alfil por C5, D por C5 y ahora, bueno, pues hay opción para las negras para ganar uno de estos dos peones. Por lo tanto, se juega dama E2. Si pensamos en dama D3 manteniendo la defensa sobre la torre de A3, sería perdedora en el acto, ya que tras torre por C5 el peón está clavado, la dama estaría colgando, por lo que la partida tras jugarse con dama E2, las piezas negras ganan un peón tras este movimiento. Torre D1 por parte de Caruana, torre A7 por parte de Guques, que se está estirando como vemos, entradas de la torre vía segunda o incluso primera buscando el cambio de torres y también dando algún tipo de jaque en la primera podrían ser posibles, y de momento Caruana
contraataca con este movimiento en el que se abre la posición y quizás no le conviene del todo, jugando G4. Dama E1 podría ser interesante, refuerza la casilla de A1 y retira la dama de la segunda. Esto no ocurre, como decimos, Caruana pues va al ataque, H por G4, H por G4 y tras caballo H6. De momento con un ataque sobre el peón de G4, defendido por la torre, aunque el alfil de C8 pues va a tomar protagonismo, se juega alfil G3 en esta posición. Quizás ideas de las piezas blancas, llevar la torre a G2 y colocar la torre en la columna H. E5 por parte de Guques con doble presión sobre el punto de G4, y aquí Caruana decide entregar material sacrificando el caballo a cambio de ganar peones y abrir la posición negra a un movimiento como caballo D3, ya que el peón de D4 ahora está atacado y el caballo, en caso de capturar, pues el caballo estaría colgando a pesar de que se abre una descubierta sobre la dama. Pues el tema es que no funcionaría del todo, ¿no? A esa jugada, como decíamos, torre A2 atacando a la dama, dama E1 y bueno, pues se ganaría un poquito más de material por parte de las negras. Por lo tanto se entrega el caballo, a cambio el peón de G5 también queda pues algo débil, y de momento tras estas jugadas además consigue Caruana hacer esta captura atacando a la dama y el punto de G5 en la posición. No obstante, no es, como decíamos, una mejor continuación para las piezas blancas, ya que aquí Guques encuentra el mejor movimiento y es moviendo el alfil que no había movido durante prácticamente, o creo que durante toda la partida, y es alfil por G4. El tema es que si ahora torre por D5, alfil por E2, ambas torres están atacadas, y aunque esta captura viene con jaque, da tiempo a retirar la segunda torre, pero las piezas blancas seguirían con esa pieza de menos y con menos material en el tablero, por lo que se retira la dama de E2, manteniendo cierta presión sobre G2, y ahora Guques decide no capturar la torre en D1, sino hacer este movimiento. Se quita del ataque de la torre y la amenaza es alfil H3 y dama G2 jaque. De momento Caruana captura con la torre dando un jaque en G5. Si pensamos en la captura por parte de la dama, torre G7 atacaría la dama, y además la torre de D1 seguiría atacada por parte de las negras, que además con dama F3, que no lo he comentado, se ataca dos veces la torre de D1, por lo que primero dando este jaque sigue teniendo este problema con la torre, y torre G7 defendiendo el jaque y torre E1 retirándose del ataque. Alfil H3 con temas de mate en G2, y el alfil se retira de 6, siendo capturado por el alfil negro, pero tampoco tiene muchas más opciones. Si se juega acá por parte de las piezas blancas alfil C7, podría venir caballo G4, la torre no controla más la casilla de G2, y aun cambiando piezas en G7, las piezas negras están ganando. Se juega, como decimos, alfil D6, el mate de momento se evita, alfil por D6, y tras torre por G7 jaque, rey por G7, este alfil evita la entrada de la torre vía E7, se juega dama G5 jaque y a rey H7 caballo E4. Como decimos, las blancas no pueden seguir, bueno, pues con este ataque sobre el rey enemigo, que está bastante seguro a pesar de que no tiene peones alrededor. Como decimos, la partida continúa con caballo E4 y finalmente, bueno, pues hace otro movimiento brillante Guques para obligar casi a abandonar a Caruana, y es dama por E4. En esta posición finalmente Caruana decide abandonar, y realmente, bueno, pues es muy bonito, ya que en la entrega de dama se está ganando la partida, ¿no? Como vemos, el alfil en H3 junto con el alfil de casillas negras pues evita prácticamente el movimiento del rey blanco. El tema es que si las blancas no capturan la dama, pues las negras contarían con bastante material de más, y a torre por E4, torre a 1 jaque, se puede colocar la dama, se coloca la torre posteriormente y finalmente viene el mate en esta posición. Vamos a ver la clasificación después de estas 8 rondas. Tremendo Guques, que lleva 8 de 8, y bueno, pues siguen a Armenia en primera posición con 15 puntos, India,
del grupo B o el segundo grupo pues sigue o está en segunda posición, y Uzbekistán en tercera con 14 puntos. Por mi parte nada más, hablamos para futuros vídeos. Un saludo, chao.